Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva reunión de las ya acostumbradas que tenemos los miércoles para hablar temas de interés en el desarrollo de nuestros hijos. Estas conferencias online son organizadas por el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje, INLA, en un afán porque ustedes reciban en casa conocimientos y orientación en beneficio de nuestros hijos. Esta noche nos acompaña el doctor Walter Gómez, director gerente de INLA. Él nos platicará sobre habilidades neurosensoriales del prematuro. Para quienes no conocen a nuestro director gerente, les comentamos que él, además de ostentar el cargo de director gerente de INLA, es también jefe del servicio de intermedios del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal. También es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de darle pase al doctor, queremos pedirles mantengan apagados sus micrófonos para que la charla pueda ser aprovechada al máximo. Asimismo, si tienen alguna consulta, pregunta, hacerlo por el chat. Ok, doctor Gómez, sea usted bienvenido, lo escuchamos. A toda la amable teleaudiencia por compartir con nosotros este ciclo de preguntas y respuestas. La pregunta de hoy es, ¿qué es el prematuro? Y para responder esa pregunta, lo primero que quiero pedirles es un favor. No va a ser dinero, solamente es un favor. Y quiero que por favor ustedes miren su mano derecha. Solamente miren la mano derecha. ¿Ya la vieron su mano derecha y enfocaron su atención en la mano derecha. Pues bien, ahora quiero que solamente enfoquen su atención en el dedo índice derecho. Bien, ya enfocaron su atención en el dedo índice derecho, ¿verdad? Bien, ahora de todo ese dedo índice derecho, quiero que enfoquen su atención solamente en la falange distal. ¿Ya? Vale decir, en la falange donde está la uña. Bien, y ahora les hago una pregunta. ¿Qué parte del cuerpo o un ser humano puede caber en ese pedazo, en ese pequeño espacio? ¿Ustedes creen que un ser humano podría estar ahí? Bien, muchos de ustedes ya tienen la respuesta, muchos de ustedes probablemente lo hayan visto y muchos de ustedes probablemente no lo hayan visto. Vamos a ver. Miren, esa es la mano de un prematuro. Este es el niño con el cual vamos a pasar los siguientes momentos, los siguientes minutos. Miren la mano, ni siquiera ocupa toda la falange distal, sino de repente la tercera parte o las dos terceras partes de esa falange. Miren los dedos, miren la piel. La piel es tan delgada que parece un minifán. Se pueden ver las arteriolas, ¿ya? Entonces, automáticamente ustedes están imaginando un niño pequeñito, ¿verdad? Un niño que tiene grandes problemas. Y hoy por hoy, la prematuridad se ha convertido en una cuestión de salud pública. ¿Y por qué se ha convertido en una cuestión de salud pública? Miren, esta es una unidad neonatal. El paciente que ustedes ven ahí, miren la gran cantidad de aparatos que están rodeando a ese recién nacido. Y no es una foto trucada, es una foto real, es una foto que sucede en una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de salud pública, hablamos de la gran cantidad de gente que tiene que intervenir en la atención de un recién nacido. Para empezar, cuando un prematuro va a nacer, moviliza un promedio de 40 a 50 personas. Sí, créanlo. Moviliza a todo un batallón de gente. Desde el momento en que el ginecobstetra decide operar a ese paciente, hasta que el bebé sale y va a la unidad de cuidados intensivos, moviliza esa gran cantidad de gente. Miren el espacio que tiene. En las unidades generalmente, por ejemplo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, nuestra unidad de cuidados intensivos tiene capacidad para 30 incubadoras. Pero fíjense que cada incubadora, con cada espacio para un prematuro, no es que tengamos un espacio, un hueco de 1 metro cuadrado y ahí podemos poner al recién nacido, sino que ese espacio tiene que tener requisitos indispensables. Por ejemplo, ¿cuántos enchufes creen que ustedes que
necesita una sola incubadora de un recién nacido prematuro? ¿2, 3, 4? No, requiere un promedio de 12 a 15 enchufes solo para ese prematuro. Porque fíjense, miren que está conectado el ventilador, está conectado el monitor cardíaco, está conectado el monitor electroencefalográfico, está a la izquierda, ustedes ven, todas estos aparatitos larguitos que ven acá, son bombas. Esas son bombas que permiten la infusión de fluidos. Recuerden que un prematuro a veces pesa 900 gramos y lo máximo que podría pasarle en 24 horas son 80 centímetros cúbicos. ¿Cómo puedo pasar 80 centímetros cúbicos teóricamente de líquidos? Porque de repente le tengo que pasar en medicamentos 10, en otras infusiones 5 y en otras 4, etcétera. De tal manera que cada bomba me representa un volumen muy pequeño. Por lo tanto, estas bombas, todo este aparataje es realmente oneroso, es muy costoso. Por eso es que un prematuro es una cuestión de salud pública. Y si hoy ustedes saben que el costo promedio de una unidad intensiva por las razones del COVID es alrededor de los 10.000 soles como cobran las clínicas, imagínense cuánto costaría una unidad intensiva de un recién nacido neonato. Bien, entonces los próximos minutos lo que vamos a tratar es enfocarnos a este paciente. Automáticamente ustedes están pensando en lo que está sucediendo con este niño que después de nacer va a esta unidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, mostrar que un servicio de neonatología vital para la supervivencia de un recién nacido es una fuente de estrés. Es una fuente de estrés. Mostrar que los prematuros, a pesar de ser inmaduros, tienen un sistema sensorial, el tacto, el olfato, el gusto, la audición y visión, casi similares a los que tiene un recién nacido a término. Y también explicar algunos impactos a corto o mediano plazo respecto al desarrollo neurocognitivo de los prematuros. Lo que vamos a tratar ahora es de darle a conocer cuáles son los instrumentos que puede valerse el recién nacido para adquirir conocimientos. Uy, ¿y ahora qué pasó? Miriam. No me deja avanzar. Sí, ¿por qué? A ver, dejamos de... Sí. A ver, por favor, nuestra ingeniera de sistemas está ayudándonos. El siguiente. Ya, bien, con el mouse. Miren ustedes, la foto que estamos viendo. La foto que estamos viendo es un recién nacido, es un prematuro que está en el útero materno. Miren la posición del niño, está en una bolsa de contenido líquido, es un líquido caliente. Miren la cara de satisfacción y de tranquilidad que tiene el niño. Está despreocupado totalmente, está escuchando una música muy agradable. Ni siquiera se preocupa en alimentarse, en mover la boca, porque todo se lo están pasando a través de su cordón umbilical. El padre está tan feliz que hasta masajes le dan. Porque el útero no es una bolsa así inerte, el útero tiene movimiento, tiene contracciones. Y el intestino también tiene movimientos peristálticos que van a hacer que el útero se mueva. Por lo tanto, ese movimiento, ese pequeño movimiento del útero genera pequeños oleajes que van a constituir un masaje para el recién nacido. Por eso es que los recién nacidos siempre les gusta el masaje. A cualquier niño que ustedes tengan, a cualquier edad, apenas nace, ustedes lo tranquilizan haciéndole un masaje. Y si este masaje se lo hacen antes del baño, está mucho más tranquilo todavía. Entonces, veamos cuál es la definición ahora de lo que es un recién nacido prematuro. Conozcamos desde cuándo es un recién nacido prematuro. La OMS lo define como aquel niño que nace entre las 22 semanas y antes de las 37 semanas. Estados Unidos y Chile consideran los 37 semanas todavía como prematuros, pero nosotros en la región, a todos los niños que nacen entre las 22 semanas y las 37 semanas son considerados como prematuros. Y dentro de esa clasificación todavía hay subclasificaciones que son importantes a tener en cuenta, sobre todo en el desarrollo neurocognitivo. En el 2010, la OMS ya
mencionó que los prematuros en el mundo entero constituían más o menos el 11.1% de los nacimientos. Esto significaba más o menos 14.900 millones de recién nacidos que son prematuros. ¿Se imaginan la gran cantidad de pacientes que tenemos entonces en los prematuros? Por lo tanto, cada vez van aumentando más los prematuros y la supervivencia depende de país a país. No es lo mismo hablar de una supervivencia en Estados Unidos que hablar de una supervivencia en Perú. Evidentemente, como ustedes han visto, la tecnología y la economía juegan un papel muy importante en el manejo de recién nacidos. E inclusive no podemos hablar ni siquiera de una estadística uniforme dentro de un propio país. No es lo mismo hablar de la supervivencia de un prematuro extremo en Lima que hablar de una supervivencia en provincias. E inclusive dentro del mismo Lima. No es lo mismo hablar de una institución como la Maternidad de Lima y otras instituciones periféricas. Entonces, es relativo, pero así, a grandes rasgos, la incidencia de prematuros en el Perú bordea el 10 al 12%. ¿Cuáles son los factores de riesgo de prematuridad? ¿Por qué un niño nace prematuro? Las causas son diferentes. Un niño puede nacer prematuro cuando ha habido un parto prematuro previo. Generalmente eso es relativamente frecuente. Si hay un niño prematuro, un antecedente de prematuro previo, las posibilidades de que el segundo niño sea prematuro son del 12%. Y si este embarazo es el tercer embarazo y hay 2 antecedentes de partos por término, las posibilidades de que este niño salga prematuro son del 60%, especialmente si el nacimiento son de niños pequeños menores de 32 semanas. Otro factor de riesgo de la prematuridad son los embarazos múltiples, el tabaquismo, todo lo que sea el bajo peso o la obesidad materna, la edad menor de 18 años o mayor de 40 años, el bajo nivel socioeconómico, la raza negra, sin que esto signifique que estemos hablando de cuestiones económicas. Se ha dejado de lado todos esos factores que podrían influir en las estadísticas y no, la raza negra per se es un factor de riesgo. Hay mayor nacimientos prematuros en la raza negra. La actividad laboral intensa, sobre todo aquellos que trabajan más de 40 horas semanales y en las cuales es el esfuerzo físico o un trabajo físico de que demande grandes esfuerzos físicos, tienen riesgo. Otra causa que se está viendo últimamente es la longitud cervical acortada. Cuando la mujer se embaraza, se comienza a hacer ecografías para ver la longitud del cervix. Si este cervix es muy pequeño, entonces se comienza a dar progestágenos para que el cervix sea mayor y las posibilidades de embarazos prematuros sean menores. Al Estado, a cualquier unidad y a cualquier país, de lejos nos conviene tener menos prematuros. Si no pudiéramos tener prematuros, mejor todavía. Imagínense la cantidad de dinero que representa para el Estado o para cualquier institución el tratar de llevar adelante la vida de un prematuro. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es la unidad neonatal. ¿Cuáles son los factores que de alguna forma influyen en el desarrollo de un recién nacido? Ustedes han visto lo que es el bebé cuando está en el útero materno. Ustedes se imaginan qué es estar nadando en una piscina temperada, con masaje, con jacuzzi, y de repente, bruscamente salir a un ambiente donde después de escasos segundos lo llevan a una unidad como la que han visto, ahí lleno de aparatos y que le metan un tubo por la boca, que le metan catéteres, que le pongan sondas, que lo monitoricen por todos lados. Es decir, el cambio para ese niño es brutal. ¿Ya? Ese cambio realmente es brutal y muy poca gente en este momento, cualquiera de ustedes soportaría situaciones como esas. Pero el recién nacido, el prematuro, sí lo soporta. Las estimulaciones sensoriales y todo lo que conlleva estar en la UCI o en intermedios genera definitivamente una fuente de estrés. ¿Y cómo vamos a medir que ese niño está estresado? Lo medimos a través de sus reacciones corporales. Llámese cómo está la frecuencia cardíaca, cómo va la frecuencia respiratoria, cómo está la saturación de oxígeno, cómo están las expresiones faciales y cómo está la concentración de cortisol. Esta última generalmente lo utilizan los países que tienen una buena posición económica, porque el dosar cortisol es bastante caro y no podemos tenerlo como un control rutinario en la unidad. Dentro de esta unidad neonatal hay factores que tenemos que tenerlos presentes. El ruido es uno de ellos.
Bien, la Academia Americana de Pediatría recomienda un nivel que no supere los 45 decibeles. Para tener un punto de comparación y para que ustedes más o menos sepan qué cosas son 45 decibeles, es cuando ustedes están en silencio y no hablan nada, ustedes pueden tener un rango de 0 a 10 decibeles. Cuando ustedes están susurrando, tienen una conversación muy suavecita, están entre los 20 y los 30 decibeles. Y cuando están conversando así como estamos conversando nosotros de una forma normal, estamos hablando de los 40 a 60 decibeles. Vale decir, estamos en el rango, en el límite de lo permitido para un recién nacido. Entonces, como este rango de permisibilidad en el recién nacido en cuanto al ruido es relativamente pequeño, los americanos hicieron un estudio en los hospitales de allá de Estados Unidos y encontraron que por cada 100 días de hospitalización de un recién nacido, el ruido ya sobrepasaba el 75% de las veces. Ya el rango es pequeño. O sea, de cada 100 días de estancia hospitalaria, en 75 de ellos sobrepasamos el nivel de 45 decibeles. ¿Ya? Entonces, estos picos sonoros, estos aumentos del ruido, lo incomodan al niño y le generan estrés, ¿ya? ¿Y cómo va a manifestar ese niño? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento o disminución de la frecuencia respiratoria, va a haber una disminución en la saturación de oxígeno, va a haber perturbaciones del sueño y estas pequeñas modificaciones pueden traer trastornos más graves, como por ejemplo que el niño entre en apnea o que el niño haga bradicardia. El apnea es un tema que siempre hay que tenerlo presente y saber cómo saber decir cuándo un niño realmente está en apnea. Ustedes o nosotros respiramos un promedio de 18 a 20 veces por minuto. El recién nacido tiene una frecuencia respiratoria que va desde los 40 a las 60 veces por minuto. ¿Cuándo decimos que un paciente está en apnea? Cuando hay el cese del movimiento respiratorio por más de 20 segundos, acompañado de bradicardia, o sea, la frecuencia cardíaca baja, y hay cianosis. Miren bien, el niño prematuro está respirando cada segundo, cada segundo, cada segundo, cada segundo. Y hay 20 segundos que deja de respirar. Ustedes se imaginan que son 20 segundos que el niño entra en hipoxia. Y eso definitivamente va a generar problemas, no solamente a nivel cerebral, sino a las diferentes áreas del cuerpo. Por lo tanto, es importante manejar un protocolo de ruidos en las unidades neonatales. El ruido da perturbaciones del sueño. Cuando hay un aumento de entre 5 a 10 decibeles, provoca el despertar en el 33.8% de los pacientes. Si al nivel permitido le aumentamos un promedio de 10 a 15 decibeles, provoca el despertar en el 39 puntos, básicamente en el 40% de los recién nacidos. Y si teóricamente lo mantenemos por debajo del nivel permitido, solamente se despertarían más o menos el 11.7 o 12% de los recién nacidos. La luz. La luz es otro factor sumamente importante en una unidad, ¿ya? La Academia Americana de Pediatría recomienda no sobrepasar los 646 lux para que tengan ustedes un punto de comparación. Ustedes en su departamento tienen una luz que está en el rango del 100 a 200 lux. Si este niño estaría en un centro en cualquier centro comercial, el rango de luz está ahí bordeando los 500 a 700 lux. Y si estaría en el estadio donde todo el mundo juega, etcétera, etcétera, todos los que conocen el estadio, ahí el rango de luz está en los 1500. Pues bien, si estamos hablando de 646 lux, el rango es relativamente amplio. Y también los americanos, ¿no?, comenzaron a estudiar qué pasaba o cuántas veces nosotros nos sobrepasábamos el tiempo, el rango permitido en luz a los pacientes. Y observaron que solamente en el 0,63% sobrepasábamos el tiempo permitido por la Academia Americana de lo que es los rayos de luz. Entonces, este rango amplio no parece ser el que genere daño al niño, sino los cambios bruscos de luz-oscuridad, luz-oscuridad. Esa puede ser una de las razones por las cuales un niño puede tener problemas. Y la iluminación continua puede tener problemas en alteración del ritmo circadiano.
¿Y qué cosa es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano no viene a ser sino un proceso fisiológico hormonal que nos permite estar como estamos, que nos permite tener el día, que nos permite tener la noche, que tener problemas, determinadas reacciones en determinado momento, es decir, desarrollar nuestra vida normal. Y no solamente tiene que ver con eso, también el ritmo circadiano tiene que ver con el sueño, que es una cosa muy importante en el prematuro. Miren ustedes cómo tenemos generalmente al niño en una unidad neonatal. ¿Ya? Está el niño en los ciclos de oscuridad ¿no? Con una luz muy tenue y solamente se prende la luz cuando el niño está sonando la alarma o cuando requerimos hacer un procedimiento, etcétera, ¿no? Nada más que se prende una luz relativamente suave. Pero después se trata de respetar un ciclo de luz y oscuridad. La luz, condición día y noche. Una condición día y noche, cuando nosotros hacemos esto de darle luz y darle oscuridad, cuando simulamos un día-noche, el niño se va a beneficiar con una mejor organización del sueño. Va a haber una disminución del tiempo de hospitalización. Va a haber menos tiempo de asistencia respiratoria, especialmente cuando los niños están en ventilador o cuando están en CPAP. De repente, puede ser, en lugar de tener 30 o 40 días de ventilador, puede ser que tengan 24, 25, 26. Y disminuir un día ventilador en cualquier ser humano es bastantes logros. Los que han, espero que nunca, pregunten a aquellos pacientes que probablemente han estado con COVID en respirador, fíjense lo difícil, lo insoportable, lo sufrible que es estar en un ventilador. ¿Bien? Entonces, el alterar estos días también beneficia en ese sentido. Nos permite también dar inicio a una alimentación mucho más temprana. Y cuando los niños tienen 5 a 11 meses de edad corregida, hay menos llanto y hay menos agitación en este grupo de pacientes. ¿Por qué hablamos tanto del sueño? El sueño del recién nacido, o el sueño de nuestro, tiene dos fases. Una fase REM y una fase no REM. El sueño del recién nacido, en el 80% de los casos, el 80% del sueño de un recién nacido es sueño REM. Y el 20% es un sueño quieto, un sueño no REM. ¿Y por qué le llamamos un sueño REM? Por ser el sueño de los movimientos oculares rápidos. Mejor descrito de esta forma, el bebé está con los párpados cerrados, pero está con movimientos horizontales o verticales muy continuos. Es como si estuviera viviendo su propio sueño. Entonces, cuando uno está viendo o viviendo su propio sueño, si ustedes están despiertos, no están estáticos solamente mirando con los ojos, sino están mirando, están moviendo la cabeza, están sonriendo, están tosiendo, están de acuerdo a lo que están soñando, mueven los brazos, mueven las piernas, etc. Es un sueño con mucho movimiento. ¿Y por qué es un sueño de mucho movimiento? ¿Por qué es importante el sueño REM? Porque nos permite activar múltiples circuitos neuronales que están relacionados a la maduración endógena cerebral, ¿ya? Y es el que va a recibir y organizar todos los estímulos externos, ¿ya? Y va a contribuir también a la sinaptogénesis y a la reorganización neuronal. La organización del sueño no solamente está en esta cuestión donde tiene que ver también el ritmo circadiano, como ya lo dijimos anteriormente, y específicamente o especialmente las cantidades de cortisol y de melatonina. ¿Ya? Entonces, el sueño es importante tratar de que el niño tenga su sueño REM. Los ritmos circadianos del neonato. ¿Cuáles son? Son ciclos generados por un sistema interno que a través de cuando hay una entrada de luz a través de la retina, esta, al llegar a la retina, va a enviar señales al núcleo supraquiasmático o al reloj biológico. Y este núcleo supraquiasmático o reloj biológico es el que va a generar cuánta melatonina vamos a tener, la producción y secreción de melatonina, ¿no? Y esta sustancia tiene mucho que ver con el sueño. Este ciclo se dificulta por la exposición continua de luz y altera el desarrollo normal del equilibrio ultradiano en el sueño activo a sueño quieto. ¿Qué cosa es el equilibrio ultradiano? Es cuando el sueño REM va dejando, cuando va madurando el recién nacido,
Ya les mencioné que generalmente los niños menores de 33 semanas, 30 semanas, el 80% de su sueño es REM. Conforme va avanzando la edad gestacional y llegar a las 38 o 40 semanas, este sueño REM va disminuyendo y llega a un promedio de 60% y el resto es un sueño no REM. Esta es una transmisión gradual que no lo tiene por qué modificar el recién nacido. Entonces, en todos estos puntos importantes interviene lo que es el ciclo, el ritmo circadiano. Entonces, ya hemos hablado de una unidad neonatal en las cuales tenemos factores que predisponen a una situación de estrés. Ya el cambio brusco del nacimiento a la unidad, el ruido, la luz, y ahora hay otra parte importante, que es la rutina diaria. Nosotros tenemos una rutina diaria. Venimos todos los días. Si el paciente se necesita intubar, lo tenemos que intubar, colocar una serie de parámetros, le sacamos sangre. Usualmente el paciente que está en ventilador se toma gasometría todos los días, ¿ya? Y se le tiene que hacer dosajes de glucosa, hay una serie de parámetros clínicos que tienen que hacerse. Entonces, si a esta rutina, entre comillas, nuestra, se agrega la rutina de la enfermera, en la cual tiene que ver el cambio de pañal, toma de temperaturas, colocar la sonda orogástrica, el baño, la limpieza, etcétera, es una fuente de estrés. Por lo tanto, lo que hemos tratado, o lo que se está tratando de hacer en las unidades, y lo que ya se hace en las unidades, es reagrupar actividades. Vale decir, a una determinada hora todos intervienen. Viene el médico a hacer la visita, viene la enfermera, hace todo lo que tenga que hacer con el cuidado del recién nacido y después lo dejamos que el paciente descanse un buen rato. Exposición continua a eventos estresantes está asociada a algunos cambios cerebrales. Si desde el momento en que el estrés genera alguna producción de hormonas, entonces estas hormonas tienen que ver con el desarrollo. Entonces, cuando el recién nacido está sometido a un continuo estrés, este va a tener como consecuencia algunos cambios cerebrales. Y estos cambios están relacionados a una disminución del tamaño de las regiones frontales y parietales y una alteración en la microestructura de la sustancia blanca y de la conectividad funcional entre los lóbulos temporales. El aislamiento individual con pocas visitas puede tener consecuencias. ¿A qué me refiero? Generalmente casi todas las unidades en el mundo fueron unidades comunes, en las cuales era un espacio bastante grande donde habían, por ejemplo, 10 incubadoras, ¿no? 10 unidades de cuidados intensivos, ya 10 microunidades. Entonces, evidentemente, es muy difícil que podamos respetar los niveles de ruido, es muy difícil que podamos respetar los niveles de luz, porque entran pacientes continuamente y un paciente se pone mal, el otro está estable, y etc. Es bien difícil. Entonces, en algunas unidades, en algunos países, ¿no? Comenzaron a construir unidades exclusivamente, digamos, un cuarto en donde toda una unidad neonatal y la cama de la mamá o del papá para que pueda acompañarla 24 horas del día. El objetivo es que esté el bebé acompañado por su mamá. Entonces, muchos de estos mamás, de estos papás, era todo silencio. No hagan bulla, no hagan todo, luz tenue, etc. ¿Y qué se está viendo? Que hay una disminución de la simetría hemisférica normal por resonancia magnética, por imágenes de resonancia magnética, y un puntaje de lenguaje menor a los 2 años. Por lo tanto, eso significa que los rangos en los cuales tenemos que movernos de una unidad neonatal son bastante estrechos, ni mucho ni poco. Y antiguamente y anteriormente, que tapábamos en las salas comunes, tapamos la incubadora con un ponchito que nosotros le llamamos para que le dé sombra, y nunca lo destapábamos. Hoy lo destapamos, especialmente cuando el niño está despierto. Cuando el niño está mirando, lo destapamos para que también tenga conexión, para que haya el ciclo verdadero de luz-oscuridad. Una de las estrategias para manejar para el manejo ambiental del prematuro es, si bien es cierto, en los primeros momentos es muy difícil manejar la parte ambiental del prematuro. Es un niño que está boca arriba, que está con una serie de aparatos, etc. Pero cuando el niño ya esté hemodinámicamente estable, ya se pueda manejar algunas cosas, entonces sí podemos hacer estos instrumentos de contención.
en las cuales el niño ya tiene una posición muy parecida a lo que está dentro del útero, ¿ya? Así como estos nidos, ¿no? En las cuales el niño está en flexión y está amarrado para que tenga límites, porque cuando no tiene límites, todo está en extensión y eso genera disconfort, genera dolor y genera algunas anormalidades en su desarrollo, ¿ya? Entonces, esa es un parámetro, esta es una de las estrategias que se está usando para el manejo del estrés. Pero definitivamente, de lejos, definitivamente el mejor remedio para evitar el estrés es el contacto piel a piel. Quienes no han vivido en la unidad no saben cómo se fortalece el recién nacido cuando está con su mamá. Apenas esté regulando temperatura, y a veces sin regular temperatura, a veces con oxígeno, a veces en otros países con ventilador, el bebé está en el pecho de su mamá. A veces simplemente el estar en el pecho de su mamá hace que el niño se tranquilice, que esté más tranquilo, etcétera, etcétera. Hay muchos beneficios en cuanto a lo que es estar al lado de la mamá. Bien, ¿cuál es el desarrollo psicológico de los prematuros? Este es un campo bastante amplio, nuevo, y en las cuales estamos aprendiendo, y hay gente que se está dedicando a estudiar el desarrollo psicológico de los prematuros, que es mucho más interesante o más útil todavía para los papás que para los mismos prematuros y para los mismos médicos también. ¿Por qué? Porque siempre ha existido, digamos, todavía existe la creencia de que un bebé es un muñeco, es en la cual uno le habla y bueno, pues nunca va a tener una respuesta. Entonces, a ese bebé generalmente lo consideran un bebé vegetativo. Y cuando tenemos un bebé vegetativo y no tenemos respuesta a lo que nosotros, a las caricias que nosotros le vamos haciendo, generalmente llega a cansar y después uno ya deja de interactuar con él, ¿no? Entonces, ese bebé vegetativo es lo que estamos tratando de cambiar. Por otro lado, tenemos el bebé competente. Leyendo algunos de los libros, sobre todo en la portada del libro de Neurología Neonatal de Amiel Tizón, ustedes encuentran una caricatura donde en la época de Gesell, allá por la década del 60 más o menos, consideraba al recién nacido como un ser inerte, con un ser que, digamos, que esté nadando en un mar defectuoso y se ahoga. Se ahoga porque no tiene muchas competencias como sobrevivir. Llega la década del 70, 80 en Braselton y dice, no, el bebé no es así. El bebé nada en ese mar tormentoso, llega a la orilla, es capaz de levantarse, de arrastrarse, hacer lo que quiera, pero llega a la arena, se tira y puede sobrevivir, porque tiene competencias. Entonces, tenemos que utilizar estas competencias de manera racional, porque existen papás que han leído bastante y que consideran un recién nacido competente y lo comienzan a sobreestimular. Y también comienzan a generarse su propia angustia porque lo comienzan a comparar con los patrones de desarrollo de la mayoría de los niños. Entonces comienza ahí la angustia. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué no hace esto? Si debería hacer esto, ¿por qué no? Entonces, el desarrollo psicológico de un prematuro está en estudio todavía, porque siempre se ha pensado o se ha extrapolado lo que sucede en un recién nacido a término a un recién nacido prematuro. Y el recién nacido prematuro tiene diferentes vivencias. Ya ustedes han visto lo que es un prematuro, ya han visto o están viendo lo que es un neonatal, entonces, por supuesto que el desarrollo no creo que sea igual. ¿Cuáles son las capacidades sensoriales? Y esa era la razón de la charla de ahora, dar una mirada así rápida de las capacidades del recién nacido. Los sistemas sensoriales del prematuro son inmaduros comparables a un recién nacido a término. Los estudios de estas capacidades sensoriales son a través de respuestas del recién nacido. Estas respuestas están en el tacto, en la succión, en la mirada, que incluye la amplitud y el número de succiones, el tiempo en el que el bebé puede sujetar un objeto, ya el tiempo que va a sostener una mirada con el papá o con el examinador,
el tiempo o cómo varían, digamos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y algunos otros parámetros que podamos ir viendo en el transcurso de la observación del paciente. Estos sentidos tienen un desarrollo, los primeros que van a secuencial, o sea, no aparecen todos al mismo tiempo. El primer sentido que aparece es el tacto. Después viene el olfato, el gusto y al final la audición y la visión. Los dos últimos sentidos que demoran en aparecer son la audición y la visión, ¿ya? En el tacto, veamos cómo a las 8 o 9 semanas ya están presentes receptores cutáneos en la región oral o preoral, ¿ya? Y preoral, perdón. A las 11 semanas hay receptores en la cara, en la palma de las manos, en la planta de los pies. A las 18 semanas ya un niño puede hacer un grasping, ¿vale? Es decir, puede agarrar un pequeño objeto, intentar agarrarlo. A las 20 semanas los receptores están presentes en toda la superficie corporal. Miren esta imagen. Esta imagen es un prematuro que está tratando de hacer un grasping. Y sí, fíjense, son fotos de diferentes niños en las cuales la mano del bebé está prácticamente, solamente ocupa la falange distal de la mano. Si ustedes ven la foto, la mano del examinador ocupa la mitad de la foto. Y todo un bebé recién nacido ocupa la otra mitad. Proporcionalmente, miren, si diríamos un prematuro es el tamaño de la mano de un paciente. De la mano del examinador, perdón. El tacto. Tenemos dos tipos de tactos en el prematuro. El tacto pasivo y el tacto activo o tacto áptico. El tacto pasivo es la estimulación pasiva sobre el cuerpo. Y el tacto áptico es cuando el bebé explora el estímulo con movimientos, con la boca o con la mano. Entonces, es una respuesta al movimiento. El tacto pasivo. Los prematuros a partir de las 30 semanas pueden memorizar y comparar diferentes estímulos ya, pero las pierden cuando hay una pequeña interferencia. Me explico de otra manera. Si nosotros agarramos el antebrazo de un recién nacido y comenzamos a hacerle, lo tocamos y comenzamos a hacerle una pequeña flotación, este niño va a reaccionar con movimientos o con el aumento de la frecuencia cardíaca. Si estos estímulos comienzan a ser repetitivos, ¿no? Cada vez que vamos haciendo un nuevo estímulo, la frecuencia cardíaca se tiende a normalizar y cada vez hay menos movimientos que, digamos, que lo alteren al paciente porque ya va memorizando, ya va habituándose a esa caricia. Pero si en ese brazo agarramos y lo levantamos el brazo por 2, 3 o 4 segundos, por 2 veces consecutivas, y le volvemos a hacer las caricias, este niño vuelve a reaccionar como si nunca hubiera tenido esa habituación a esa caricia. Entonces, lo que quiero decirles es que un niño prematuro aprende o se habitúa, ¿no?, de un determinado estímulo, pero lo pierde fácilmente cuando hay una intercurrencia. A igual edad cronológica, los prematuros crean modificaciones de respuesta después de una habituación táctil pasiva, con menos respuestas comportamentales y ausencia de respuesta cardíaca respecto a un recién nacido a término. Es decir, que si nosotros comparamos un recién nacido a término que tiene, digamos, 3 días, con un recién nacido prematuro que nació a las 36 semanas y que tiene un mes de vida, que en este momento prácticamente tiene la misma edad la misma edad gestacional, las respuestas comportamentales y ausencia de respuesta del recién nacido prematuro son menores. El tacto activo o tacto áptico. Los prematuros son capaces de detectar diferencias en la textura de pequeños objetos a las 28 semanas, igual que un recién nacido a término. ¿A qué se refiere esto? Si yo agarro, le pongo en la mano un objeto cilíndrico, ¿no? Y lo comienzo a hacer repetidamente el estímulo, entonces, conforme vaya haciendo el estímulo, va a llegar un momento en que ya deja de hacer el agarre. Ya no reacciona porque ya se habituó al estímulo, ¿ya? Pero si yo agarro y le pongo ya no el mismo estímulo cilíndrico, sino le pongo un estímulo diferente, un estímulo prismático, por ejemplo,
la reacción del bebé va a ser exactamente igual a la primera vez que el estímulo cilíndrico lo vuelve a agarrar con fuerza. ¿Ya? Entonces, las habilidades hápticas de mayor nivel, como la transferencia de información, ya se producen a las 33 a 35 semanas. ¿Qué significa esto? Ya anteriormente, en el ejercicio anterior, les había dicho que sí, el bebé comenzaba a memorizar un estímulo. Entonces, ¿qué se hizo para ver si los estímulos iban de una mano a otra? Entonces, en la mano derecha, por ejemplo, se comenzaba a hacer el estímulo con un objeto cilíndrico y poco a poco la primera vez era una succión, un agarre fuerte y poco a poco iba agarrándolo hasta que teóricamente se habituaba al estímulo y ya no lo agarraba. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo este mismo objeto en la mano izquierda y se le puso en la mano izquierda. Que teóricamente, ¿qué es lo que debería suceder? ¿Pasaba información o no pasaba información? Sí, a las 33 o 35 semanas, este estímulo ya tampoco le producía ninguna respuesta en la mano izquierda. Vale decir, pasó información de la mano derecha a la mano izquierda. Pero si yo a esta mano izquierda le ponía el estímulo diferente, digamos un estímulo prismático, este estímulo lo volvía a agarrar. Este estímulo diferente hacía que el paciente nuevamente agarre el objeto con mayor fuerza. Entonces, de alguna forma nos dice que ya a las 35 semanas ya podía haber una comunicación, ya hay una comunicación entre los hemisferios cerebrales. Bien, esa es un poco más o menos las características del primer sentido y el sentido que se genera mucho más temprano, como es el tacto. Veamos cómo es el olfato. En el olfato, las células cilíndricas están en la punta de las fosas nasales a las 8 o 12 semanas de gestación y es sensible a estimulaciones olfativas. El sistema trigémino en toda la pared nasal ya está más o menos a las 4 o 8 semanas. Este sistema va a captar el frío, va a captar la irritación. Y hay un tercer sistema, el sistema Bomer, ya, que está desde la 8ª a la 20 semana. No se conoce cuál es su función y involuciona progresivamente. El recién nacido ya no lo tiene. ¿Cuál ha sido la función de este sistema? No se conoce muy bien. ¿Cuáles son entonces las habilidades olfativas del recién nacido? De los 4 sabores más importantes que tenemos nosotros, el recién nacido definitivamente tiene predilección por el azucarado. La leche materna, por eso, es algo azucarada. No es una leche amarga, es una leche algo dulcete. Y en la cual hay una reacción ambigua es para lo salado. Pero lo que sí no quiere, ni el amargo ni el ácido. Eso sí, no lo quiere. En los prematuros, un olor como el ácido butírico irritante es posible que el niño contenga la respiración y frente a la vainilla, el niño aumente la respiración. Miren, son 2 estímulos diferentes. En uno doy un estímulo irritante fuerte que a cualquiera nos haría escaparnos y el otro es un olor aromático, suave, agradable como si la vainilla. En uno aumenta la frecuencia cardíaca y en otro disminuye la frecuencia. Generalmente el aumento de la frecuencia cardíaca está relacionado con un aumento del estrés, con un aumento de que el niño algo le está sucediendo. El prematuro parece ser capaz de tener un aprendizaje olfativo y memorizar olores. Ya, por eso es que muchas veces se les coloca, hay unidades en las cuales se les coloca olores de vainilla dentro de la incubadora por 24 horas. Y esto hace que disminuya las apneas, disminuya muchos de los parámetros complejos que tiene el niño a esa edad. Entonces, veamos con otro sentido como es el gusto. La inervación de la mucosa oral y lingual por el trigémino, temperatura, textura y sensaciones dolorosas son a las 14 a 16 semanas. Ya, estas son a través del nervio trigémino. Y las papilas gustativas están a la 7ª semana. Empiezan a especializarse a las 13 a 15 semanas y son potencialmente funcionales a las 16 a las 20 semanas. ¿Cuáles son las habilidades olfativas, gustativas de un prematuro? Es bien difícil estudiarlas. ¿Por qué es difícil estudiarlas? Porque este niño casi los primeros días de su vida está con una sonda orogástrica que la utilizamos nosotros para poder alimentarlo. O sea, no está con la boca libre en la cual podamos darle algún tipo de alimento.
No, porque a través de la boca le estamos pasando la sonda orogástrica y también a través de la boca está entrando el tubo endotraqueal, que le permite estar pegado al ventilador. Sin embargo, a las 35 semanas ya se le ha dado a los niños un chupón, una tetina, en las cuales se le ha bañado con una gotitas de azúcar. ¿Ya? Este estímulo con gotitas de azúcar aumenta la succión no nutritiva. Ya aumenta, hace que comience el niño a succionar. Y paralelamente el otro grupo de niños en las cuales se les dio la tetina simplemente con agua, no generó ningún cambio. Eso nos dice que el paciente, el prematuro, ya tiene sensaciones gustativas, ya sabe lo que es un sabor agradable para él, como es el sabor dulcete. El gusto y el olfato generalmente están asociados. Existe relación entre olores agradables y succión no nutritiva. Y tan es así que en una unidad neonatal, por ejemplo, cuando ya el niño está hemodinámicamente estable, ya el niño está tratando de hacer una vida independiente, uno de los parámetros de estimulación es tratar de oler el olor de la mamá. Un niño es capaz de sentir cuando la chompa es de la mamá y cuando la chompa no es de la mamá. Entonces, con esos olores de la mamá, hace que el niño comience a girar la cabeza. Gira la cabeza hacia ese olor, hacia la búsqueda de ese olor desagradable, que le es muy familiar, que es el olor de la mamá. Y ese movimiento de la cabeza también es útil para lo que sea el gusto, para que el niño pueda succionar, para que el niño pueda gustar. Por lo tanto, hablar de una estimulación sensorial única y unitaria, no, es difícil. Generalmente van en pareja. El olfato, el gusto, la audición, la visión. El tacto es importante porque el tacto es estimular las partes motoras que tienen mucho que ver con la respiración, que tienen mucho que ver con la succión, que tienen mucho que ver con el sostenimiento de la cabeza, girar, etc. ¿No? Entonces, todos los sentidos creo que van en forma unitaria, no es que vaya uno por uno. El oído, ¿ya? La oreja empieza a formarse a la tercera semana y su forma definitivamente es a las 20 semanas. La cóclea se forma a las 10 semanas. Las células sensoriales del oído interno que transforman la energía vibratoria de los sonidos en señales eléctricas y para que puedan ser procesadas por el sistema nervioso es a las 25 semanas. ¿Ya? ¿Cuáles son las habilidades auditivas de un recién nacido? El feto es sensible a los sonidos desde el 6º mes. Y acá ustedes van a encontrar una aparente discrepancia entre estos dos conceptos. Perrien, en el año 2004, haciendo estudios con potenciales evocados auditivos, observó que cuando una mamá le hablaba a un prematuro y la otra mamá hablaba a un recién nacido a término, el potencial P2 no aparecía en los prematuros. Eso significaba teóricamente que el prematuro no podía reconocer la voz de la mamá. En cambio, el recién nacido a término sí lo podía reconocer. Greben, ya en el año 2018, dice, no, el prematuro puede reconocer la voz de la mamá, ¿ya? Y ¿Cómo menciona que puede reconocer? Porque aumenta la frecuencia cardíaca y hay otra serie de parámetros que denotan cierta alegría de él. En cambio, cuando es una voz extraña, disminuye, no pasa nada, no reacciona a esa voz extraña, pero sí a la voz de la mamá. Entonces, hay todavía trabajo que hacer en este campo de la audición y de la que es la visión. Estudios con NIRS, o sea, espectroscopía infrarroja cercana, muestran que a las 34 semanas puede tener competencias discriminativas auditivas tempranas. Por ejemplo, se le pronunciaban los fonemas ga y va, y habían respuestas hemodinámicas diferentes a nivel de las mismas áreas cerebrales, llámese frontales inferiores derecha e izquierda. Entonces, significaba que este niño estaba diferenciando los fonemas ga y va. Y cuando se pronunciaba estos mismos fonemas, pero con una voz femenina o una voz masculina, también se producían cambios hemodinámicos, pero esta vez solamente en las regiones frontales inferiores derechas. Entonces, eso significaba, de alguna forma, nos trata de decir que, sea como sea, el hablarles
cariñosamente a un prematuro es sumamente importante porque va a estimular, digamos, sus habilidades auditivas. Y de alguna forma va a contribuir a que en la posterioridad pueda hacer los diferentes aspectos que tienen que ver con la audición. En resumen, las capacidades de discriminación auditiva están presentes en el prematuro con fascículos neuronales ya organizados según el tipo de información auditiva. Esto es en las áreas cerebrales frontales inferiores derecha e izquierda. Y los estudios con MIRS sugieren que la información auditiva en los prematuros está basada en mecanismos neuronales diferentes a los recién nacidos a término. ¿Ya? Y este es un trabajo de Naoi publicado en el Frontiers in Psychology en el año 2013. Si ustedes comienzan, digamos, solamente a pensar en este último párrafo de que la información auditiva de los prematuros está basada en mecanismos diferentes neuronales, son diferentes en un recién nacido pretérmino y un recién nacido a término, automáticamente lo que les obligaría a estudiar es que lo primero que cuando tengan que trabajar con problemas que tengan que ver con la audición, lo primero que tienen que preguntar es si es un recién nacido pretérmino o es un recién nacido a término. De repente, si están manejando un recién nacido pretérmino y no le está dando resultado, probablemente, o de repente tienen que establecer nuevas estrategias para lograr el objetivo que ustedes están buscando. Si los mecanismos son diferentes, el abordaje tiene que ser diferente. Entonces, estudios con potenciales evocados auditivos en recién nacidos entre las 24 y las 40 semanas muestran que a una edad postnatal más larga fuera del útero, mejora las habilidades de discriminación a los sonidos, sobre todo en consonantes, pero solo si el prematuro fue después de las 30 semanas. Si nació antes de las 30 semanas, esto no se cumple. La edad gestacional y la edad postnatal tienen influencia en las habilidades de discriminación auditiva. Ustedes tienen esta imagen, la he presentado ¿no? Específicamente porque cuando ustedes ven un prematuro, ustedes con la observación pueden sacar muchas conclusiones. Si queremos evaluar los sentidos, las habilidades sensoriales, los sentidos, ustedes veamos, ¿qué pasaría con el tacto? ¿Ustedes creen que este niño tenga tacto? Les doy una pequeña ayuda. Este niño no salió en la foto, pero este niño estaba agarrando el estetoscopio. Entonces, estamos evaluando tacto. ¿Creen que el tacto esté bien? ¿Creen que el tacto está de lado? Sigamos con las habilidades, con la presentación, con la cronometría de la presentación de los sentidos. ¿Qué creen que está este niño en el olfato? ¿Creen que hay un olor que lo está irritando? ¿Creen que hay un olor desagradable? ¿Creen que hay un olor neutro? ¿Ah? ¿Quién creen que puede estar ahí? Es una persona que está continuamente, que de alguna forma se va familiarizando con este niño. Puede ser la mamá, puede ser el médico que le pasa visita todos los días. ¿Qué creen? El hecho de que esté sintiendo un olor que no es irritante, miren cómo está la boca. Está la boca un poquito abierta, con un poco de saliveo. Entonces está presto a lo que es una succión. Ahora miren la mirada. Fíjense en la mirada. ¿Ustedes creen que sea una mirada vacía? ¿Que sea una mirada al infinito? ¿O está buscando algo? ¿Ustedes creen que es una mirada a un objeto inanimado, insonoro? ¿O creen que hay un estímulo también auditivo que le permite poner sus 5 sentidos al alcance? Entonces, la evaluación de cualquier paciente a cualquier edad implica por la observación. La observación es algo que nunca debe faltar. Es sumamente importante. Y aprender a evaluar, uno aprende a observar cuanto más empieza a leer. La visión. Ecográficamente, los ojos son visibles a las 12 semanas. Los movimientos oculares lentos son a las 16 semanas y los rápidos a las 23 semanas. Al término de la gestación, el sistema visual no está terminado y parcialmente está funcional. Los fotorreceptores, llámese los conos y bastones, están diferenciados, pero no su distribución espacial. Las vías ópticas están terminadas a las 25 semanas, pero la mielinización continúa hasta finales del segundo año. Entonces, la visión es algo que
después de que nazca, va a persistir todavía en su proceso de maduración. ¿Cuáles son las habilidades visuales? Desde las 31 semanas los prematuros pueden seguir un flash luminoso, pero este estímulo de flash luminoso no se le hace todos los días, se le hace semanalmente, ¿ya? Para tratar de ver si hay un seguimiento visual. Este seguimiento es lento, no es un seguimiento amplio, es un seguimiento que va entre los 30 y 60 grados y que lo pierde con muchísima facilidad. Un pequeño ruido, un pequeño desliz, pierde ese seguimiento. Porque eso hay que tener muchísima paciencia para hacer ese tipo de examen. A un mismo nivel de desarrollo intra o extraútero, las habilidades de seguimiento visual son comparables. Los prematuros necesitaron más tiempo para habituarse que los recién nacidos a término, pero en el seguimiento visual no. Los prematuros tienen menores habilidades de discriminación que los recién nacidos a término. ¿Qué otras habilidades tiene? Los estudios sugieren que la visión, ¿ya?, está relacionada más a la maduración que a la experiencia fuera del útero, en relación a habituación y deshabituación de un objeto. La experiencia fuera del útero mejora la estabilidad y seguimiento ocular, ¿sí? Lo mejora, ¿ya?, en el área cerebral subcortical, pero no afecta a otros aspectos de la visión que están bajo el control cerebral cortical, llámese el córtex cerebral. Para eso necesita tiempo de todas maneras. Fíjense la foto de cómo un recién nacido ve a una persona. Y generalmente se han puesto el rostro con 4 características. Un rostro que esté alegre, que esté enojado, que esté neutro y que esté sorprendido. Miren el rostro de una mamá alegre y una mamá en sorpresa, a los 30 centímetros, que es más o menos la distancia que el niño puede ver la imagen más clara. Y esa distancia usualmente es la distancia que está desde la teta de la mamá hasta el rostro de la mamá, hasta los ojos de la mamá. Por eso es que cuando el niño está mamando tiene una mirada bastante dulce y hay una conexión entre la mirada materna y la mirada del bebé. Y fíjense que en las imágenes de la mamá alegre y de la mamá sorprendida, la boca siempre está sorprendida, está abierta o está haciendo un espacio. Mientras que las 2 imágenes del centro, llámese una imagen enojada o una imagen neutra, ya está con la boca cerrada. No llega a diferenciar todos los rasgos fisiológicos, ¿no?, anatómicos de una persona. Entonces, esto generalmente puede diferenciar el recién nacido y hay trabajos que se están haciendo mostrándole imágenes de alegría, de enojo, de sorpresa a los recién nacidos. Son trabajos que son, no sé si todavía estén publicados, pero que sería interesante relacionarlos. Pienso que un bebé puede captar la sensación de una mamá cuando está alegre, cuando está enojada o cuando está triste. En conclusión, en resumen, los prematuros poseen habilidades sensoriales precoces, pero el oído y la visión son frágiles y no están influenciados por la vida extrauterina. Necesitan su tiempo de maduración y van por su propio camino. Así salgan antes de el oído y la visión, es lo último que tiene que madurar. Faltan estudios que nos ayuden a comprender la experiencia larga en una unidad neonatal con estimulaciones sensoriales a veces inapropiadas a un recién nacido particularmente frágil como es el prematuro. En ese sentido, realmente hay pocos estudios, ¿ya? Una unidad neonatal no es una unidad de descanso, es una unidad de ajetreo continuo y constante, día y noche. Cuando nace un prematuro, un solo prematuro moviliza, digamos, acapara la atención no solamente del neonatólogo y de las enfermeras, por lo menos durante 2 horas, estar pegados a él durante esas 2 horas, porque tiene que intubarse, tiene que catalizarla, tiene que estabilizarla, tiene que colocarle catéteres, tiene que ponerle percutáneo, tiene que colocarle una serie de cosas. Entonces, está 2 horas el niño siendo manipulado por la gente que trabaja en la unidad intensiva. Por lo tanto, es difícil decir que una unidad es tranquila, ¿ya? Pero se están haciendo todos los esfuerzos para que esta unidad tenga una tranquilidad, tenga momentos de paz. Pero es difícil, sobre todo
cuando hay pocas unidades y la cantidad de prematuros cada vez sobrevive más tiempo y realmente nos piden la hospitalización a como dé lugar. UNICEF dejó un mensaje. Los niños comienzan a aprender desde que nacen. Crecen y aprenden más rápidamente cuando reciben atención, afecto y estímulos, además de una buena nutrición y una atención de la salud adecuada. Alentar a los niños a observar y expresarse por su cuenta, a jugar y a explorar. Les ayuda a su aprendizaje y en su desarrollo social, físico e intelectual. Es un mensaje de UNICEF que espero lo tomen en cuenta. Una fotografía, este es Alonso, uno de mis pacientes, el paciente estrella, mi paciente estrella, muy querido, donde miren el dedo y miren la mano, miren la proporción del bebé. Este niño pasó muchas penalidades, hizo de todo, estuvo a punto de morirse por lo menos 3 veces, ya lo dimos por muerto una vez, y sin embargo siguió luchando. Los prematuros son unos luchadores terribles, son tremendos, no los pueden abandonar. Es realmente un luchador. Hizo de todo. ¿Qué no hizo este muchacho? Hizo problemas de retina, se lo operó de urgencia, hizo problemas de ventilación, estuvo como 100 días, como 50 o 60 días en ventilador, displasia broncopulmonar, anemia, transfusión de sangre, infecciones a repetición, etc. Es decir, hizo toda una serie de complicaciones, pero siguió luchando. Siempre ha sido la estrella. Acá está con un ministro de la época, me parece que es el ministro Vallejo, donde el hombre está feliz, ahora está caminando. Ya no les muestro las otras fotos porque ya es un niño mayor, ya es adolescente, va al colegio, es más alto que la mamá es la persona que está atrás y fíjense que no es una mamá bajita. Entonces, para que de alguna manera sepan que si bien es cierto hemos hablado muchas cosas de un prematuro, no todo es negativo. Hay que tener en cuenta y hay que comenzar a trabajar con ellos desde edades tan tempranas, pero que pueden lograrse bien, sí se pueden lograr. Algunas pequeñas complicaciones sí las tienen. Este es otro niño prematuro. Evidentemente que la mamá le compró la ropita para su recién nacido, pero esa ropita de recién nacido le quedaba con un pijama del hermano super mayor. Pero lo bonito era el mensaje que había en la chompita. Tantas noches me soñaste y hoy no te dejo dormir. Bien, entonces ese ha sido, espero haber logrado el objetivo de la charla. El objetivo era motivarlos para que cuando tengan un paciente prematuro, cuando estén atendiendo ya a un paciente mayor que haya sido prematuro, recuerden no solamente lo que están viendo en ese momento, sino tengan una idea de quién fue ese paciente cuando tenía o cuando apenas nació, todos los problemas que ha tenido, todos los problemas que pueda tener y puedan enfocar sus esquemas terapéuticos de repente de una manera diferente. Poco a poco van saliendo mucho más trabajos en cuanto, si bien es cierto, ahora hay cualquier cantidad de bibliografía para manejar al prematuro desde el punto de vista ya médico, en lo que tenga que ver con problemas respiratorios, cardiológicos, neurológicos, etc. Pero también ahora ya está saliendo el campo de ustedes, el campo de la rehabilitación, el campo del neurodesarrollo, donde tienen muchas cosas que hacer. El abordaje de lo que es el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, etcétera, cómo es la escolaridad en este grupo de niños, cómo se les puede ayudar. Entonces, es una tarea amplia, bastante ardua, que espero haya logrado de alguna forma despertar el interés de ustedes con esta pequeña charla. Muchas gracias. Ok, doctor, a usted gracias por su exposición. Bueno, la neonatología, toda una disciplina que encierra muchos conocimientos. Para conocerla aún más, vamos a iniciar la secuencia de consultas preguntas que han sido formuladas por los participantes. Bueno, una de ellas dice, doctor, ¿cómo estimulamos las habilidades neurosensoriales en los prematuros durante su estancia hospitalaria? Bien. Una de las formas de estimular las habilidades neurosensoriales es
cuando el paciente ya deja de tener todo ese aparataje, ¿no? Si bien es cierto, cuando tiene todo su aparataje, uno comienza ya a estimular las habilidades sensoriales, sobre todo con pequeños masajitos suaves, muy delicados en el tórax, la espalda. Pero cuando ya deja de tener toda esa cantidad de aparatos, ya el bebé está hemodinámicamente estable. Creo que les dije que nosotros llamamos hemodinámicamente estable cuando su frecuencia cardíaca, su respiración, su presión arterial están normales, se mantienen normales sin la ayuda de ningún medicamento. Usualmente, a veces en los primeros momentos, tenemos que poner algunos medicamentos para mantener la presión arterial. Cuando este paciente esté hemodinámicamente estable, vale decir que todo lo está haciendo por su propio cuerpo, entonces sí comenzamos a hacer por ejemplo, los nidos que ustedes han visto, los límites, que el niño no esté con las piernas estiradas, que el niño esté en flexión, que el niño esté boca abajo, ya paralelamente se le va haciendo masajes ya que son sumamente importantes. La estimulación táctil es bastante importante por lo que le permite relajar, le permite tener menos situación de estrés. Entonces, la estimulación neurosensorial empieza desde la incubadora, desde la unidad de cuidados intensivos y fundamentalmente con lo que es masajes. Ok, doctor. Otra consulta dice, ¿qué instrumentos de evaluación se usan para medir el avance neurosensorial del niño prematuro? ¿Qué instrumentos? Básicamente los instrumentos son clínicos, ¿ya? No creo que haya no conozco de ningún aparato que permita decir hoy está así y mañana no. Primero tenemos que ver, por ejemplo, cómo reacciona frente a un estímulo. Cuando yo le pongo en la mano, cómo reacciona, si reacciona fuerte, si se asusta, si se sobresalta, si llora, ¿no? Cómo se va habituando a cada uno de ellos, cómo me está fijando la mirada, cuánto tiempo me mantiene la mirada, cómo es que de repente el olfato o ¿cómo se llama? El olor, un olor irritante o un olor agradable le permite hacer giros de la cabeza que de alguna forma estimulen la parte de succión, de eglución. Entonces, creo que lo más importante es el manejo clínico. Sin embargo, dentro del manejo clínico hay esquemas para ver cómo va valorando, cómo va creciendo. Hay escalas, cómo va, digamos, me explico, cómo está la flexión de los miembros inferiores, en qué posición están, si están extendidas, si flexionan cada vez más, cada vez se va flexionando más o menos, cómo está, digamos, la flexión de los brazos, si los brazos están extendidos o no. Entonces, por ejemplo, el que nosotros veamos a un prematuro con los pies estirados y con las manos estiradas es algo que no está yendo bien. El niño tiene que tener una pequeña flexión, entonces se tendrá que trabajar en esa área, ¿no? Entonces, el manejo, pienso que el manejo, el escala de control neurosensorial más está en parámetros clínicos que en parámetros de algún aparato o alguna tabla especial. Ok, doctor. Otra consulta dice, ¿qué habilidades neurosensoriales estimulan en el manejo de bebés prematuros en las UCI neonatal? Todos. Una unidad. Es importante tener a las fisioterapeutas en una unidad neonatal. El primer objetivo, la primera razón de trabajo de la terapista es la parte respiratoria. Son terapistas respiratorias que después pasan a hacer trabajo en lo que es la parte neurosensorial. Por ejemplo, yo tengo un chico que está en ventilador. Este niño que está en ventilador está con un tubo endotraqueal y está con una sonda orogástrica. Por lo tanto, está con la boca abierta. Por lo tanto, la lengua prácticamente está inmovilizada. Por lo tanto, los músculos faciales no están en movimiento. Entonces, cuando yo saco a este niño del ventilador, lo primero que tengo que hacer es comenzar a trabajar la parte muscular, después tendré que ver cómo está la parte que va a ser importante en la supervivencia de este niño. Cómo está la motricidad oral, cómo están los músculos de las mejillas, cómo están los músculos de los labios, cómo está la lengua, cómo está la succión de eglución.
Es decir, se tiene que comenzar a trabajar y a estimular y a relajar muchos de ellos poco a poco. Usualmente a veces estos niños prematuros que están con tanto tiempo con el tubo endotraqueal o la sonda orogástrica, tienen la parte hipertónica y muchas veces en las radiografías contrastadas se ha visto que el bebé dice, mi hijo no quiere mamar, mi hijo no quiere mamar, pero no es que no quiera mamar, sino que la leche le sale del biberón y lo que no puede es deglutir. Lo que no puede es deglutir. ¿Por qué? Porque la lengua está hipertónica. Hay que relajar esa lengua, hay que darle movimiento a esa parte de los músculos masticadores. Entonces, el trabajo, por eso le decía, o creo que no les dije, que el prematuro es una cuestión de salud pública, porque no solamente interviene el neonatólogo, en una unidad neonatal interviene el neonatólogo, el cardiólogo, el neurólogo, el cirujano, el gastroenterólogo, ya toda una serie de profesionales en el momento crítico de recién nacido. Pero cuando ya va saliendo de esa situación crítica, intervienen otras disciplinas que son sumamente valiosas, en las cuales están los terapistas físicos, los terapistas sensoriales. Después tendrán, conforme va avanzando, es el campo de los terapistas de lenguaje, aprendizaje, los ocupacionales, etcétera, los psicólogos, ¿ya? Entonces, alrededor de un prematuro hay múltiples disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que debemos estimular en una unidad neonatal? Todos los sentidos. Se tiene que trabajar todos los sentidos. Ok, doctor. ¿Y cómo estimular sin que sea excesivo a los bebés prematuros? ¿Cómo estimular sin que sea excesivo? ¿Hay actividades excesivas? Para empezar, hay que respetar lo que el niño, usualmente, lo que es la naturaleza del niño lo pide. Cuando el niño está despierto, se le puede comenzar a hablar, se le puede comenzar a hacer caricias, se le puede comenzar a hacer masajes, ¿ya? Pero cuando el niño está despierto, hay que tratar de darle descanso tranquilo. Ahora, con respecto a los masajes, uno puede hacer masajes suaves, masajes de cariño, pero cuando el niño tiene algún problema, lo mejor que pueden hacer es recurrir a un especialista que les enseñe cómo hacer los masajes. La especialista va a hacer los masajes y ustedes los va a repetir en casa, porque muchas veces en lugar de mejorar lo que nosotros pensamos que está haciendo bien con una determinada maniobra o un determinado masaje, realmente lo estamos haciendo peor. Por eso es importante la intervención de otras disciplinas para que les enseñen a ustedes cómo es que deben hacer los masajes, cómo es que deben estimular el lenguaje o cómo es que deben estimular algunas otras áreas que estén en desventaja para que ustedes lo puedan repetir en casa. La parte intuitiva no siempre es lo correcto cuando queremos dar una asistencia a un pequeño prematuro. Ok, doctor. Acá hay un comentario que dice, ¿existen estudios que demuestran que la música en el prematuro en ambientes hospitalarios es beneficiosa? Sí. ¿Algún comentario, doctor? Sí, la música definitivamente los relaja. La música los relaja, la música lo hace aprender más, pero tener música en una unidad neonatal es un poco difícil. Ya tendríamos que poner un volumen un poquito alto y esto sobrepasa los 45 decibeles. Entonces, de lejos, si tenemos una bulla más la conversación de los médicos, de los residentes, de las enfermeras, estaríamos haciendo se ha intentado hacer. Los decibeles no sobrepasan lo permitido y se ha dejado de usar, digamos, para que la mamá lo pueda usar en casa, ¿no? Sí, lo relaja, definitivamente lo relaja, lo ayuda bastante. Pero en una unidad neonatal como parte de toda la infraestructura neonatal es difícil. Nosotros lo hemos intentado de hacer, es un poco difícil, ¿ya? Porque tenemos que respetar también el nivel de decibeles que tiene que tener la unidad. Ok, doctor. Otra consulta dice, ¿en qué medida el déficit de estas habilidades neurosensoriales afectarán al niño que fue prematuro en los aspectos físicos, emocional y social?
físico, emocional y social. Mucho depende de la parte ambiental. En la parte social, en la parte psicológica, mucho depende de cómo ha sido el apoyo de los papás, si ha sido un apoyo maduro, si haya sido mesurado, si haya sido un apoyo que le ha permitido tener una buena personalidad a este recién nacido. En términos globales, generalmente los prematuros tienen un CI 11 puntos por debajo de un recién nacido a término. Más o menos son los estudios cuando tratamos de establecer una media. No significa que todos sean iguales, ¿no? Pero generalmente este grupo poblacional tiene esa desventaja. Muchas de estas desventajas lo que conlleva es a tener, digamos, a ser, digamos, objeto a veces de bullying en el colegio, y eso los va aplanando más. Entonces, sí los va a afectar. El hecho de que a veces no pueden discriminar bien los sonidos, el hecho de que no puedan ver bien, el hecho de que no puedan tener, por ejemplo, una escritura un poco torpe, digamos, ¿no? Y el hecho de que no tenga un lenguaje apropiado, tiene que trabajarse poco a poco y desde las diferentes áreas del desarrollo. Ustedes dirán, por ejemplo, ¿qué tiene que ver que yo le maneje la parte sensorial con la parte del lenguaje? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, y ustedes lo saben mejor que yo, por la estimulación de las áreas del cerebro. Entonces, es un trabajo en equipo, es un trabajo continuo. Ok, otra consulta dice, doctor, ¿a qué edad corregida se inicia la estimulación sensorial? No podemos hablar de edad corregida, ¿ya? La estimulación sensorial la estamos utilizando, la estamos evaluando, la estamos iniciando dentro de la incubadora. Ya apenas el bebé esté hemodinámicamente estable, vale decir, yo tengo un bebé que nació, digamos, a las 28 semanas, estuvo en ventilador 30 días. Al 31º días nosotros tranquilamente podemos comenzar a hacerle la estimulación sensorial a través del tacto y de pequeños y muy suaves y sutiles masajes. E incluso cuando esté en el ventilador, ya puede tranquilamente comenzar a hacerse ese tipo de estimulación. Por lo tanto, cuando hablamos de edad corregida, no podríamos hablar de una determinada edad. Es de edad cronológica. Apenas el bebé esté, por eso le decíamos que esté hemodinámicamente estable. ¿Por qué decimos hemodinámicamente estable? Porque cuando está manteniendo sus funciones vitales con la ayuda de medicamentos, apenas lo toquemos o hagamos una pequeña maniobra, automáticamente se desestabiliza este niño. Comienza a desaturar, comienza a disminuirle o aumentarle la frecuencia cardíaca, etc. Por eso tratamos de tener el mínimo de intervenciones cuando el niño está en ventilador o está con fármacos que estén apoyando sus funciones vitales. Pero apenas este niño ya pueda valerse por sí solo, este niño tiene que empezar la estimulación neurosensorial. ¿Ya? Para eso hay técnicas, hay estudios y hay especialistas que lo hacen para no abusar de ellas. Ok, doctor. ¿Hasta qué edad es recomendable estimular las habilidades neurosensoriales del prematuro? Hasta que el niño la supere. Tranquilamente, y si puede ser un año, si el niño tiene problemas, hay que seguir estimulando, hay que seguir tratando de que supere esa unidad. No creo que haya una edad en la cual digo, terminó el año y ya no necesita estimular las habilidades sensoriales, ¿no? Hay muchos niños que necesitan de una buena audición, que necesitan de un manejo motor grueso o fino para que el niño pueda desempeñarse adecuadamente en el colegio. Entonces, la estimulación en esos sentidos creo que debe ser hasta que el niño comience a superar los problemas. Hay una pregunta de una mamá que dice, ¿cómo logro que mi hijo acepte algunos estímulos sensoriales sin hostigarlo o forzarlo? Ese es un trabajo del terapista neurosensorial, porque no podemos hacerle maniobras bruscas. Tiene que haber etapas, ¿no? Para que este niño pueda lograr
Por ejemplo, de repente este niño lo pone en un balancín y definitivamente un pequeño movimiento y el niño entra en pánico. Entonces hay toda una técnica, todo un proceso lento, paulatino, de estimulaciones previas para que después pueda entrar a hacer ese equilibrio, digamos, ¿no? Cosas frecuentes que se presentan en la unidad. Un ratito me voy a mover porque se me está acabando la batería. Ok, Sí, doctor, tranquilo, tranquilo, lo esperamos. Ya, un ratito. Ya. Ya, aquí voy. Ok. Sí. Ok. Hay otra consulta que dice lo siguiente. ¿Por qué un prematuro extremo, mi niño nació de 26 semanas con 760 gramos, se le dificulta tanto el lenguaje? Ahora ya tiene 7 años. Pero que ella quiere saber si tiene alguna relación, un caso del otro, ¿no? No, sí, sí puede tener mucha relación. ¿Qué edad tenía el niñito, dice? Nació a las 26 ¿Ya qué semanas edad tiene? ahora tiene 7 años. 7 años. Sí. Bueno, es un niño prematuro extremo, definitivamente ha tenido que tener algún compromiso en las áreas cerebrales, pero también hay que tener en cuenta que este niño ha tenido que trabajarse todo lo que es la parte facial, la parte de lo que significan los músculos y los huesos, para ver que todo eso esté bien, ¿no? Para que eso hay que manejarlo desde el punto de vista del terapeuta del lenguaje, que haga la parte de motricidad oral y después ya enseñarle la parte del lenguaje. Que la prematuridad extrema lo haya afectado, sí lo va a afectar, definitivamente. Este niño tiene riesgos, habría que ver qué cosas ha tenido en la prematuro. Son frecuentes en ellos las hemorragias intra o periventriculares, algunas pequeñas isquemias cerebrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido prematuro sí lo va a afectar. Y más aún haber sido prematuro extremo. Otra pregunta dice, doctor, ¿qué repercusiones puede tener los niños a futuro y qué podemos hacer? Los niños prematuros, ¿no? ¿Qué repercusiones a futuro? Sí, ¿qué repercusiones pueden tener y qué pueden hacer? Bueno, por eso de alguna forma les decía que el prematuro es una cuestión de salud pública. ¿Y por qué? Porque si nosotros queremos ver cómo va a ser el futuro de estos niños prematuros, tenemos no solamente que atenderlos a una unidad neonatal o un hospital, sino también tenemos que hacerle el seguimiento neurológico y neurodesarrollo. Tenemos que implementar unidades donde no solamente vean las unidades la parte motora, que es a veces lo que tenemos, ¿no? En grupos así, que en clínicas, en hospitales, donde gran parte del trabajo está dedicado a lo que es la parte motora, pero tampoco también hay que implementar las áreas de lenguaje, las áreas psicológicas, las áreas de aprendizaje, las áreas que tengan que ver con la parte sensorial y la evaluación continua de lo que es la parte neurológica, y me olvidaba de la parte de oftalmología. Estos prematuros extremos tienen con mucha frecuencia hacer retinopatía de la prematuridad, ya que está en función a la cantidad de oxígeno inevitable el uso de este medicamento o de este gas en la parte neonatal. Por lo tanto, miren la cantidad de disciplinas que tienen que estar adelante, ¿no? Tienen que ser evaluados frecuentemente. Prácticamente un prematuro tiene que evaluarse prácticamente el resto de su vida, por lo menos hasta que empiece a la universidad. Pero en los primeros años, la intervención temprana en este grupo de niños es vital. Si queremos tener niños que se puedan valer por sí mismos, que sean capaces de integrar a una sociedad, la intervención tiene que ser desde edades bastante tempranas, prácticamente desde que sale del hospital. Ok, doctor, y ya para finalizar, vamos a leer una pregunta de un participante que dice: buenas noches, por favor, ¿podría explicar sobre la disminución del tamaño de la región frontal y parietal en lo indicado en la ponencia sobre el estrés ambiental? Disminución del tamaño de la región frontal.
No solamente cuando hablamos de reacciones o de cambios del cerebro, no solamente hablamos de una reacción que se produjo porque se produjo, sino esa reacción lo produjo una sustancia, una hormona. Por ejemplo, en situaciones de estrés está una hormona que se produce frecuentemente, el cortisol. Después, cuando hay deprivación de amor, hay otras hormonas que se producen, como es la disminución de la hormona de crecimiento, la disminución de las hormonas sexuales, y todas estas hormonas tienen que ver con el crecimiento cerebral. Y muchas de ellas hacen que la parte cerebral, la parte frontal, disminuya. Esa sería una de las explicaciones por las cuales la situación de estrés en el prematuro genera cambios de disminución en el tamaño del cerebro. Tiene mucho que ver con las hormonas de crecimiento, con el cortisol, con la hormona de crecimiento, con las hormonas sexuales de estos niños. Ok, doctor, agradecemos su participación de esta noche. Si quisiera decir algunas palabras para ya cerrar su exposición. No, muchísimas gracias a toda la audiencia que me ha acompañado. Para mí ha sido un placer salir un poco del campo de la parte médica en sí y entrar un poco a este campo nuevo, pero muy amplio y muy agradable. Espero que con esta pequeña intervención haya motivado para que ustedes conozcan más lo que es el trabajo de una unidad neonatal y de repente para reinventarse algunas técnicas en cuanto al manejo de los niños prematuros. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor. Bueno, con la participación del doctor Gómez, damos por finalizada nuestra charla de hoy. Antes queremos invitarle para el próximo lunes 13 a la conferencia internacional Cómo atender a los pacientes con TDAH durante la pandemia, la cual estará dirigida por el doctor Eduardo Barragán, es presidente de la Liga Latinoamericana del TDAH. Recordemos que el 13 de julio se conmemora el Día Nacional de la Sensibilización sobre el TDAH. Este sería el segundo año de la conmemoración oficial, luego que el año pasado, en junio, fuera aprobada la Ley de Protección a las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los esperamos el lunes a las 7 de la noche y esto sería todo por hoy. Hasta otra ocasión. Buenas noches.